Gracias, bienvenidos a Worldwide Ministry. Lo que quede, esta es la explicación de los términos Notzerim, Nazarenos, Nazarí y Netzarim. Hay gente que confunde los cuatro y originalmente piensa que puede decir lo que le da la gana sobre los cuatro. Vamos a explicarlo para que lo tengan claro. Esto es judaísmo mesiánico Netzarim. Yo soy el rabino Yosef Ben Marca. ¿Qué es Notzerim? El término Notzerí es una traducción del hebreo de la palabra cristiano. ¿Ok? Seguidor de Cristo. Es una traducción del hebreo. No debe confundirse con la secta de los nazarenos a la cual Pablo pertenecía y pertenecemos nosotros. Notzerí se deriva de la palabra Nazarat o Nazaret, el nombre del hebreo para Nazaret, que era el lugar donde vivía Yeshua y vivió hasta los 30 años. ¿Okay? Era un nombre dado por no creyentes judíos, recuerden, es el nombre dado por no creyentes judíos a los creyentes judíos seguidores de Yeshua el Mesías. Le llamaban Nozrim, que en singular es Nozrim, o Nazarim, que es Nazarenos, la ciudad donde Yeshua vivió su vida hasta la edad de los 30 años. Nozrim se usaba de una forma despreciativa y todavía hoy por hoy se usa de una forma despreciativa. Así que nosotros no somos Nozrim, porque la palabra cristiano es una mala idea de lo que realmente representó Yeshua en vida. Los cristianos no representan ni siquiera el 10ª parte de lo que Yeshua pensaba. Tenemos un montón de cosas a nivel cristiano que lamentablemente dan una mala imagen del Mesías de Israel. Nozrim se usaba en forma despreciativa. La palabra en hebreo moderno para cristianos sigue siendo Nozrim, y van a ver por qué. Ningún Netzarim, y nos incluimos todos los que estamos acá y los que están allá, seguidor del Mesías Yeshua, Ben Yosef, lo usa hoy. Ninguno usa la palabra Nozrim. Es la palabra que se usan los judíos o las personas no judías también para referirse a los cristianos. ¿Okay? ¿Cómo vamos a entender qué significa cada palabra? Viendo que antes había grupos anteriores y posteriores a los Netzarim, o sea, los seguidores de Yeshua el Mesías. Había gente que vino antes y gente que vino después. Existían varios grupos anteriores al movimiento organizado de Yeshua. Recuerden, Yeshua vivió entre los 2 antes de Cristo y 30 después de Cristo. El Mashiach de Israel, que se confunde con los seguidores de Yeshua. Estos grupos, debemos hacer seguro que no confundamos con los seguidores de Yeshua. Muchos de estos grupos eran de la naturaleza gnóstica. ¿Saben lo que es un gnóstico, verdad? Es supuestamente un buscador de la verdad, pero es más como ocultismo que otra cosa. La verdad para ellos es más etérea, es más filosófica, es más de... somos una, ¿cómo decir? Somos una membresía que es solamente para los elegidos, iluminados, para los llenos de una potencia espiritual sobrenatural. En pocas palabras, para todos aquellos que quieren hacer que la cosa se parezca privada, pero no lo es. Todo el mundo sabe que gran parte de este gnosticismo es falso, completamente falso. El primer grupo se llamaba Nozrim, pero también eran llamados Nazariot o Nazarían. ¿Okay? Del hebreo, centinela, o llamados en algunos casos Nazarí. ¿Cómo lo sabemos? A través de las épocas ha habido historiadores que no son ni cristianos ni judíos, son gente simplemente que anotaba lo que oía y lo convertía en textos, y gracias a estas personas hoy por hoy sabemos lo que significan las cosas. ¿Ok? Un ejemplo. La palabra Nazarín se basa en la palabra Nazar, que es H5341 en el Strong, y que aparecía en el texto 63 veces, como en Jeremías 31:6, que dice: será tiempo en que los atalayas, ¿se acuerdan los atalayas? Lo han ido por todos lados. Los atalayas son las personas que hacen ¿qué?
Centinelas o guardias que toman custodio de lo que hacen. Lo que hacen es guardar y esperar a los tiempos proféticos. Será el tiempo en que los atalayas nacer en el mundo de Efraín, ¿se acuerdan? En el mundo de Efraín, griten en pie, subamos acción a Yahweh nuestro Elohim. Estas personas atalayas pertenecían al grupo de Efraín. Eran vigilantes de las profecías. Una pregunta, ¿nosotros somos vigilantes de las profecías? En parte, pero realmente somos seguidores y hacedores de la Torá, como lo dice aquí. Puedes poner aquí abajo, porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los que hacen la Torá serán justificados. Entonces, para uno perder tiempo solamente buscando la profecía, esa no es la idea. La idea es vivir la Torá en la vida de uno, como Yahweh, el creador del universo, el Elohim de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, el único y verdadero Dios, nos mandó a hacer. Amén. Plinio el Viejo, ahí empezaron los historiadores. Plinio el Viejo indicó que los nazarí vivieron en Siria, Galilea y Samaria entre los años, fíjense, 30 y 20 antes de Cristo. Si ellos vivieron antes de Cristo, quiere decir que ellos no pertenecían al grupo de Yeshua. Eran personas antes de Yeshua. Vivieron en 30 y 20, ¿dónde? En Siria, Galilea y Samaria. O sea que vivían cerca. Porque Galilea es donde estaba, ¿dónde? Nazaret. Muchos de estos grupos eran judíos samaritanos. ¿Se fijaron? Judíos samaritanos. Muy anti-Torá. Obviamente, si ellos son judíos samaritanos, anti-Torá, ¿qué van a tener con los judíos de Jerusalén? Encuentros, choques, porque los judíos de Jerusalén eran ortodoxos y seguían la Torá. Entonces, si estos están en contra de la Torá y estos a favor, va a haber choques. Por eso es que los samaritanos y los judíos ortodoxos o judíos normales no se llevaban bien, porque ellos eran anti-Torá. Fíjense, en Epifanio, en su libro Contra las herejías, conocido como Panalión, en el capítulo 19, versículo 6, dice: había nazorianos entre los judíos antes de la época de Yeshua. O sea, había gente que se llamaba nazarenos antes de que Yeshua viniera. O sea que la palabra nazarena tampoco se aplica a Yeshua. ¿Se dieron cuenta? Jostrim, Nazaret o nazarenos no se aplica ninguna de esas tres al Mesías de Israel. Esto fue antes, sucedieron 30 años antes que él naciera. Dice sobre ellos, sigue hablando Plinio, eran contra los sacrificios del templo. Una pregunta, ¿no ordenó Yahweh los sacrificios del templo? Sí. Entonces, si ellos están en contra del sacrificio del templo, ¿contra quién están? Contra el verdadero Elohim de Israel. ¿Eran vegetarianos? ¿No dice la Torah que deberemos ser vegetarianos? No. Dice: de todo animal del mundo comeréis. Menos aquellos que dijeron que no comieran. Pero habló de animales. Que sí, que las vaquitas están incluidas. La carne es muy sabrosa. Entonces, ¿recomendó ser vegetarianos? No. Toda persona que venga y dice que dice la Torah que seamos vegetarianos, disculpa, eso no lo dice. Entonces, ¿estaban contra los sacrificios del templo? ¿Se parecen a nosotros? No. ¿Eran vegetarianos? ¿Se parecen a nosotros? No. ¿No esperaban al descendiente de David? ¿Se parecen a nosotros? No. Sino al de José. ¿Se acuerdan de José? ¿Ok? Ellos esperaban al descendiente de José, de sus hijos Efraín y Manasés, pero no esperaban al descendiente de David. O sea que no esperaban al Mesías. El Mesías de ellos iba a salvarlos a ellos exclusivamente, pero no a los demás. Esperaban recomponer las tribus del norte. ¿Se acuerdan que el reino de David y Salomón se dividió en dos partes? Las tribus del norte eran 10 tribus y se llamaba Israel, y las tribus del sur eran 2
y se llamaba Judá. Judá. Entonces las tribus del norte fueron las primeras que se lo llevaron. Una pregunta: si querían restituir las tribus del norte, y las tribus del norte eran las que menos obedecían a Elohim, por eso los mandó aquí a los asirios que se lo llevaran a todos. Por eso el odio entre los samaritanos y los judíos rabínicos. Muchos se convirtieron, muchas de estas personas de este grupo de Nosrim, Nazaretín o Nazaraoy, se convirtieron en lo que hoy conocemos como cristianos. O sea, gente que solo cree en el Nuevo Testamento. Gente que se basa en mitad del libro. O sea, una cosa, déjame ver. ¿Cuántas partes? Gente que comenzó a creer solamente en este pedacito, ¿eh? Pero nunca se lee este. Este no lo lee, pero este sí. Gente del libro que lo lleva aquí, pero jamás lo lee. Y lo único que hace esto es agarrar sobaco. Esta gente del sobaco es lo que llamamos cristianos. Gente que voy el domingo, tal vez sí, tal vez no. Depende, si voy a la playa no tengo tiempo de ir a la iglesia. Gente que solo sigue la última parte, pero que pasa la vida utilizando la primera parte cuando le conviene. Por ejemplo, en la última parte dice ofrenda solamente, y agarran y sacan la parte del diezmo que les conviene. Señores, si la ley fue abolida, ustedes deben agarrar las ofrendas nada más. Ofrendas. Lo que podamos dar y que nos salga del pecho. No el diezmo. Para tener congregaciones gigantescas y dinero en todos los barrios. ¿Ven cómo utilizar mitad de la palabra nos sirve? ¿Nosotros nos parecemos a esos cristianos? No, lamentablemente. ¿Okay? No tenemos nada que ver con ellos. Afortunadamente no pertenecemos a ese grupo. Entonces, este grupo que estaba antes se convirtieron en los famosos cristianos, y allí la idea de usar Nosrim, cristianos. ¿Por qué? Porque estos, ¿quién comenzó a usar Nosrim? Las personas que no pertenecían al grupo. Mira, ahí van los Nosrim. Muchos equivocadamente lo asocian con Yeshua ben Yosef. El nombre de Yeshua o Yehoshua aparece en el Talmud babilónico varias veces, pero se refiere a otros predicadores falsos antes de la época de Yeshua. Hay gente que pasa la vida buscando el Talmud, buscando el nombre de Yeshua ben Yosef. Aparece un Yeshua llamado Nosri, que pertenecía a ese grupo y que fue juzgado por el Sanedrín por herejes 30 años antes del nacimiento de Yeshua ben Yosef. Entonces, hay gente que pasa la vida buscando en el Talmud a nuestro Mesías. Nuestro Mesías no aparece en el Talmud, aparece en la Torah. El Talmud se refiere a Yeshua ben Yosef como Yeshua Hazarí. No. Jesús de Nazaret. ¿Era Jesús de Nazaret? No. ¿Por qué nos llamamos seguidores de Yeshua? ¿Por qué nos llamamos Netzerim? ¿Okay? Vamos a ver eso. Antes de ver eso, vamos a ver otro grupo, porque existió otro grupo. Igual que existió aquel, existió otro grupo. ¿Qué pasó con el grupo de ellos, de los famosos Nazarim o Nosrim? ¿Qué pasó con ellos? Porque una vez que llegó Yeshua, esos grupos existían, pero eran pocos y habían ido a otro lado. Los Mandians todavía existen. Miren, aquí hay una foto de ellos. Todavía existen en algunos lugares, especialmente Irak y otros lugares, existen todavía. Es un grupo gnóstico. ¿Qué significa eso? Es un grupo que tiene toda esta idea de que son especiales, fueron buscados, tienen una conciencia que sobrepasa todo entendimiento, parecida al de Buda. La historia registrada de los Mandians comenzó cuando un grupo llamado, ¿se acuerdan de ellos? El grupo anterior. Cuando el grupo anterior dejó Palestina y emigró a Mesopotamia en el siglo I después de Cristo. Creían que Juan el Bautista era el más grande profeta y que Yeshua, nuestro Yeshua, el Mesías de Israel, era un falso Mesías que falseaba las enseñanzas de Juan.
creen en el bautismo, la dualidad del alma y la dualidad de Dios. Ellos creen que Dios se está dividiendo en dos partes, hombre y mujer peleándose juntos. Creen en la astrología y su influencia en personas. Aquí ya comenzó la parte gnóstica. Traza su descendencia a Adán, pero no dan importancia a Abraham ni a Moisés. Muchos otros grupos fueron concebidos y patrocinados entre la unión entre estos y los primeros, el movimiento islámico que empezó en el siglo VI. Se unieron y formaron grupos totalmente aparte. Ahora venimos a la parte que a mí nos importa, los Nezarí. Ya nos dimos cuenta que Nosri no es el nombre correcto, Nazarín no es el nombre correcto, Nazareno tampoco es el nombre correcto, y nada que tenga que ver con Nazaret. Si yo formo una congregación en Caracas y mis seguidores entonces se llaman los caraquistas, porque nacen de Caracas, es ridículo. A menos que usted pertenezca al béisbol venezolano, entonces son caraquistas. Pero no puede ser una organización religiosa venida de un lugar y a partir de eso todos nos llamamos el nombre del lugar. Tiene que haber algún significado del nombre. Amén. El término Netzarim, fíjense, Netzarim proviene del término Netzer, que en el Strong es el 5342, que aparece solo 4 veces en el texto. ¿Se acuerdan nosotros? Aparecía varias veces, 63. Este solo aparece 4. Aparece en Isaías 11:1-2, pero saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El padre de David. El abuelo. El abuelo de David. Y un vástago retoñará de su raíz. Entonces tiene que haber un ¿qué? Un descendiente de Isaí, de David, que va a tomar ¿qué? Retoñará de las raíces y reposará el espíritu de Jehová sobre él, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Amén. No gnosticismo, no astrología aplicada, nada de eso. Entonces nosotros somos Nezarín porque venimos de la palabra Netzer y quiere decir que venimos de un vástago, de un descendiente directo de David. O sea que venimos del Mesías de Israel. Amén. ¿Se fijaron? Nezarín significa seguidores del Mesías de Israel, el que nació de David. Ya tienen mucho más idea. Amén. Ya no somos caraquistas, ahora somos Nezarín. Sigamos leyendo, en Isaías 14:19 dice, pero tú eres echado del sepulcro como vástago. ¿Es la palabra vástago? Ok, vamos a la próxima. Las otras dos manifestaciones, en Isaías 60:21, y tu pueblo, todos ellos justos, los justos, heredarán para siempre la tierra, son renuevos. Vienen de la raíz, ¿de quién? De David. De mi plantillo, obra de mi mano. La obra de él. No fue que Yeshua decidió, yo voy a partir de aquí, voy a hacer una iglesia. No, él plantó desde David y todos somos descendientes de ¿qué? De David, a través de Yeshua, que es el Mesías de Israel. Daniel 11:7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará en su lugar, el cual vendrá con un ejército y entrará en la fortaleza del rey del norte y hará con ellos a su albedrío y dominará. Entonces, ¿qué significa en el ser? Es descendiente, vástago, renuevo, creado por él de David, y nosotros somos Netzarín por eso. No Nazarín, no Nosri. No somos nada de eso. Nosotros no somos gnósticos. Somos seguidores de la única y verdadera palabra de Elohim. Vamos al siguiente. En Mateo 1:20, no, hay una partecita que faltó, creo, aquí abajo. Entonces el significado es Netzer, descendiente, vástago, renuevo, afirmando que Yeshua es descendiente directo de David por su padre Yosef.
En Mateo 1:20 dice, y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños diciendo, Joseph, hijo de David. Un momento, el ángel sabe que Joseph es hijo de David, así que tu hijo que sale de tus entrañas también será descendiente de David. Amén. El ángel sabía. ¿Qué tal Mateo 21:9? Y las multitudes que iban delante y detrás de él gritaban, Hosana el hijo de David. Un momento, todos los judíos que lo seguían sabían que era el hijo de David. ¿Salió algún o del Sanedrín? ¿Salió algún sacerdote a decir, disculpen, es mentira? No, no salieron. Ellos sabían que él era el hijo de David. ¿Por qué? Porque conocían a su padre. Amén. Y sabían, este es el hijo del papá. Así que solo hay una opción. Él es el Mesías. Cuando él vino montado sobre el pollino, y dijeron, el Mesías viene. Se acabó nuestra oportunidad de robar y robar. Entonces planearon su muerte. No nos conviene un rey. Entonces, fíjense aquí. Entonces, ¿quiénes sabían? El ángel y el pueblo de Jerusalén, y hasta los del Sanedrín, que no lo desmentían, sabían que Yeshua era descendiente directo de David. Jerónimo, en el siglo IV, dice, de nuevo, ¿se acuerdan Jerónimo? Padre de la iglesia, historiador. En el siglo IV dice que Netzarín, que aceptaban al Mesías de tal manera que no dejaban de observar la ley antigua. ¿Cuál? La Torah. Leían el libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. No se quedaban de Mateo a Apocalipsis, de Mateo a Apocalipsis, de Mateo a Apocalipsis. No se quedaban ahí. Leían todo, absolutamente todo el texto. En la epístola 79, Agustín, de Jerónimo, dice, ¿qué debo decir de los ebionitas que pretenden ser cristianos? Hoy todavía existe entre los judíos en todas las sinagogas del este. ¿Fijaron? Los Netzarín pasaban la vida con los judíos en todas las sinagogas del este. ¿Los judíos los sacaban de la sinagoga? No, porque ellos practicaban lo mismo que practicaban. La única cosa es, ellos creen que el que vino, Yeshua, era el Mesías. Nosotros no, pero como nos practicamos la Torah, podemos vivir juntos. En todas las sinagogas había una herejía que se llama lo de los Mineans, y que todavía es condenada por los fariseos. Sus seguidores son comúnmente llamados nazarenos. Ellos creen en Cristo, el Hijo de Elohim, nacido de la Virgen María. ¿Era virgen María? Sí, toda mujer que se casaba era virgen. Y lo sostienen como el que sufrió bajo Poncio Pilato. Ahora ya nos pusieron una cuestión, ya dijeron que el que están hablando es de Yeshua, que murió bajo Poncio Pilatos en el año 30 después de Cristo. Y él ascendió al cielo, y en quienes también creemos, pero aunque pretenden ser tanto judíos como cristianos, no son ni lo uno ni lo otro. Esto es Jerónimo opinando. ¿Qué creen los Netzarín? Entonces los Netzarín eran y son seguidores de Yeshua ben Yosef, descendiente de David por la carne. Eso está en Romanos 1:3. Por su padre Yosef y su madre Miriam. O sea que los dos son los procreadores del Mesías de Israel, hombre. Profeta de Israel, eso lo dice en Lucas 24:19, Mateo 13:57, y el Mesías de Israel, Mateo 26:63-64, certificado por el sumo sacerdote Caifás, que le preguntó, ¿eres tú el Mesías? Y él le dijo, tú lo has dicho. Y el Sanedrín todo, 71 personas, 70 personas, lo oyó. El Hijo de Dios, hombre no Dios, está en Juan 20:17, ustedes lo leyeron, como tú y yo, y la palabra también era la palabra, era Dabar, era la Torah, Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1:1? La palabra, esta palabra, se hizo hombre y vino al mundo y se predicó a sí mismo. Así que cuando usted recibe a Yeshua, usted abre la palabra, conoce al Elohim de Israel y se arrodilla y dice, Padre, por primera vez te conozco porque tu Hijo me lo apuntó. Amén. Cada vez que tengo aquí, tengo a Yeshua en mí. Él me está diciendo la palabra que está penetrando en mi corazón y cambiando mi vida. Como Yeshua lo dijo en Juan 14:6.
Y Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y eso es la Torá. Yo soy el camino, la verdad. Nadie llega al creador del universo sino por favor, todos al final de los tiempos recuerden, iremos a Jerusalén, es gratis el viaje, adorar a Yahweh, el Elohim de Israel, a Abraham, Isaac y a Jacob, cada Shabbat. Amén. A todos Shabbat Shalom. Y a los que están viendo por internet, recuerden, comenten en forma amigable, sin grosería, y suscríbase a nuestro canal en YouTube, es gratis y nos ayuda. Y en cada semana recibirá todas estas enseñanzas. Shabbat Shalom, que el Señor lo bendiga.